¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Y el tema que veremos el día de hoy será Introducción a la derivada, conceptos de velocidad promedio y velocidad instantánea. La comprensión del concepto de derivada no sería posible sin la existencia de fenómenos físicos que ocurren en nuestro entorno. Y para poder entender dicho concepto de derivada, vamos a partir de dos conceptos que utiliza la física clásica, como lo es la velocidad promedio y la velocidad instantánea. A través de esta simulación, realizaremos la competencia entre dos automóviles, donde comúnmente todos sabemos que partirán de 0 metros y conforme vayan continuando la carrera, pues irán aumentando su velocidad. Como puede observarse, el automóvil azul recorrerá 100 metros en un tiempo aproximado de 3 segundos, mientras que el automóvil verde recorrerá la misma distancia aproximadamente en 3.5 segundos. Graficaremos el recorrido de cada uno de los automóviles en la carrera, en donde en el eje X pondremos los valores del tiempo y en el eje Y pondremos los valores de la distancia recorrida en metros que representa a la función f de x. El automóvil azul recorre la distancia de 100 metros en aproximadamente 3 segundos, lo que nos indica que tendrá una velocidad promedio de 33.3 metros por segundo. Es decir, en el segundo 1 ha recorrido 33.3 metros, en el segundo 2 ha recorrido 66.6 metros y en el segundo 3 ha completado la distancia de 100 metros. Noten ustedes cómo se ha formado una línea recta que parte del origen, parte de cero, mientras que el automóvil verde recorre la misma distancia en aproximadamente 3.5 segundos, lo que nos da una velocidad promedio de 28.5 metros por cada segundo recorrido. Es decir, en el primer segundo de carrera ha recorrido 28.5 metros. En el segundo 2 de la carrera ha recorrido aproximadamente 57 metros. En el segundo 3 ha recorrido 85.5 metros y en el segundo 3 y medio ha completado la distancia de 100 metros. Y noten también cómo se forma una línea recta que parte del origen. Sin embargo, si analizamos dicha carrera más detenidamente, en realidad el automóvil azul no recorre 33 metros en un segundo. Si observamos y detenemos la animación en el segundo 1, notamos que en realidad ha recorrido 20 metros aproximadamente y conforme vaya acelerando, tomará su velocidad promedio. Por lo tanto, entonces, el gráfico más correcto del recorrido del automóvil azul será este en color rojo, que representa el aumento de la velocidad a medida que aumenta el tiempo de recorrido, por lo que puede llamarse gráfico de la velocidad instantánea, y que me va a permitir calcular de forma más precisa la velocidad, por ejemplo, en este punto o en este punto, o incluso en estos puntos en donde el tiempo y la distancia se acercan a cero, es decir, en tiempos infinitamente pequeños y en distancias infinitamente pequeñas. Entonces, siendo así posible el cálculo de la velocidad en cualquier punto, podemos encontrar, por ejemplo, la velocidad entre el segundo 1 y el segundo 3, o entre el segundo 1 y el segundo 2, o incluso pueden estar tan cerca tanto el tiempo como la distancia que dicha separación se acercan o tienden a cero.
por lo que el cálculo de la velocidad instantánea será mucho más exacta. Y entonces, ¿cómo podemos calcular dicha velocidad instantánea? Para demostrar el principio fundamental de la derivada, realizaremos el cálculo de la velocidad entre dos puntos, por ejemplo, en el segundo 1 y en el segundo 3, con sus respectivos valores tanto en el eje X como en el eje Y. Con respecto al segundo 1, el valor observado para X será 1, mientras que su contraparte, es decir, su valor en Y o en f de X, será 20. Del mismo modo, el valor de X para el segundo 3 lo llamaremos X más H, mientras su respectivo valor en el eje Y lo llamaremos f de X más H. Y aquí surge la primera interrogante, ¿qué es H? Esa H que se muestra aquí. Esa H no es más que la distancia que va a existir entre el segundo 1 y el segundo 3. Lo denominaremos H, aunque algunos libros de texto también lo nombran como diferencia de X, pero para efectos de este ejemplo utilizaremos H. Recordemos que el cálculo de la velocidad está dado entre la distancia y el tiempo, que no es más que los valores respectivos en el eje Y para la distancia y en el eje X para el tiempo. Pero ¿qué valores irán en el eje X y qué valores irán en el eje Y? Para el eje X ya tenemos un valor que hemos encontrado, que será H. Y para el eje Y es estos valores que están marcados, que irán desde fx y fx más h. Esos son los valores designados entonces para la función del eje Y. ¿Y cómo los voy a nombrar? Los voy a nombrar de la siguiente forma. F de x más h menos f de x. Es decir, esta distancia entre esas dos funciones la voy a llamar diferencia de y, que también se conoce en muchos libros de texto. Su forma abreviada será diferencia de y entre diferencia de x. Pero recuerden que entre más cerca se encuentren la variable distancia y la variable tiempo uno del otro, el cálculo de la velocidad es más exacto. Se pueden acercar tanto que la separación entre dichas variables sea prácticamente cero o tienda a cero, por lo que entonces el cálculo de la velocidad instantánea quedará como el límite de la función x más h menos fx entre h cuando h tienda a ser cero. Y ese es el principio fundamental de la derivada, que no es más que el cálculo de la recta tangente en un punto exacto de la función. Como nota adicional, definiremos qué es una recta tangente. Y una recta tangente es una recta que toca en uno y solo un punto, llamado punto de tangencia a una curva. Como se muestra en este gráfico, la recta tangente está marcado en color azul y el punto de tangencia es aquel que toca a la curva en ese punto que se designa ahí. En resumen, la derivada es la que me permite encontrar la recta tangente a una función dada
en un punto. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal, Matemáticas para Principiantes. Y si el video te gustó, comparte y dale like. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye y hasta pronto.